Muy buenos días a todos los que participan de este tiempo de luz para revelación a las naciones. Les habla Jaime Canales Toledo, de aquí de Santiago de Chile. Antes de poder avanzar, quisiera entregarles mi número de teléfono para que se puedan comunicar algunos que desean eh, comunicarse y tener a lo mejor una mayor claridad o un consejo o una orientación. Les voy a dar mi número de teléfono. El teléfono fijo es el 22 777 2819 y el celular es el 987883831 para todos aquellos que quizás están interesados de poder comunicarse. Bueno, hemos avanzado en todo este tiempo en entregar más luces por las Sagradas Escrituras, todo lo que también nuestro Padre nos ha enseñado a nosotros y nos ha concedido este privilegio. También está en mi corazón de poder entregar a todos aquellos que necesitan. Aquellos que necesitan el mensaje del Evangelio que no le ha sido anunciado, y a aquellos que quizás también ya le ha sido anunciado pero no han tomado una determinación delante de nuestro Padre por medio del pregonar de Yeshua HaMashiach. Y también hemos hablado a aquellos que participan y que tienen un conocimiento o una realidad para ayudarles conforme a las Escrituras. Nosotros más bien no participamos de ningún contexto ideológico, congregacional o corporación que trabajan metodológicamente con doctrinas, con doctrinas y prácticas en base a su denominación. Perdón. Nosotros no nos movemos de esa forma, más bien vamos directamente a las Escrituras y todo lo que hablamos conforme a las Escrituras, conforme a la Torá, conforme a, a Génesis y Apocalipsis y Génesis. Nuestro Padre, su palabra, toda su palabra es verdad, toda, y es vigente desde Génesis hasta el día de hoy. Nosotros podemos ver las cosas hechas, su creación hasta el día de hoy. Nuestros ojos podemos comprobar que es así. Y así también lo dice nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Que podrán pasar cielo y tierra, pero mis mandamientos no pasarán, mis palabras no pasarán. Él es la palabra, Él es el que creó los cielos y la tierra con la palabra de su poder. Él es el mandamiento. Así que estamos desde ya hace unos meses compartiendo con ustedes este tiempo precioso, tiempo glorioso. Bueno, el mensaje anterior del número 9 hablamos sobre Mateo 23, cuando le hacen la pregunta, ¿no es cierto? Tanto los saduceos, escribas y fariseos, que en realidad ellos no se entendían porque tenían ideologías diferentes, pero en ese momento se unieron, ¿ah? Se pusieron de acuerdo, va, qué extraño, para hacerle una pregunta a nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. ¿Cuál era el gran mandamiento? Y nuestro Adón contesta porque Él es el mandamiento. Amarás a tu Elohim, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer gran mandamiento. Y lo dice nuestro Adón, está en la Escritura. Y Él lo proclama. Su mandamiento Él mismo lo proclama. Entonces, vemos ahí algo de suma importancia que Él está estableciendo. Él establece el primer gran mandamiento, que no se enseña en las congregaciones. Hablan de Yeshua, hablan de los evangelios,
pero no enseñan específicamente. Porque este mandamiento, como habla ahí en Juan capítulo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. En el principio era el mandamiento, y el mandamiento era con Dios, y el mandamiento era Dios. La palabra. Porque conforme a las Escrituras, y lo podemos ver, si nosotros leemos Génesis, está clarito. Dijo Dios, y fue hecho. ¿Y qué dice en Hebreos capítulo 11? Entendemos haber sido constituido el universo, todo lo que hay, por la palabra, mediante el poder de la fe. La fe es una virtud del reino de los cielos. No es un entendimiento o un concepto, es la virtud del reino de los cielos. Poderosa, poderosa. Así que venimos hablando sobre, ¿no es cierto?, el primer gran mandamiento. Sin duda, todo esto es difícil de poder practicarlo a cabalidad si no se producen ciertas cosas fundamentales conforme a la Escritura para con todos nosotros. Todos, no hay excepción de personas. El Señor también sujetó todo esto a su pueblo, porque Él hizo nacer un pueblo. Si nosotros revisamos los escritos, llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, son un sector, ¿no es cierto?, ideológico, que vivía en base, ¿no es cierto?, a imágenes y a religiosismo y situaciones que no obedecían al reino de los cielos. Pero nuestro Padre llamó a Abraham. ¿Para qué? Para formar un pueblo. El Padre quería expresarse con un pueblo. Y Él determinó nacer un pueblo. De ti haré una gran nación, le dice a Abraham. Y nace. Viene Isaac, viene Jacob, y Jacob es Israel, le es cambiado el nombre de Israel, y nace la nación de Israel. Por Jacob nace la nación de Israel. Y antes que naciese le dice a Abraham, cuando lo hace entrar en un éxtasis, cuando están, ¿no es cierto?, los animales partidos por dos, y él entra en un sueño y aparece, ¿no es cierto?, un humo y un fuego y una antorcha que el Señor hizo el sacrificio y cerró, ¿no es cierto?, un compromiso con Abraham. Y le empieza a entregar a Abraham, pero ahí le profetiza que de él saldrá una nación y la nación será, ¿no es cierto?, extranjera, y que estará en Egipto 400 y fracción de años, y después volverán aquí donde estás tú, en Canaán. Y donde la palabra Canaán, ese pueblo Canaán, ¿de dónde nace? De Noé. Vio que lo antecede a Noé. A Noé le nació Sem, Can y Jafet. Y esta nación de Canaán es de Can. Entonces vemos que Dios todo Él lo hizo conforme a su sola potestad y su voluntad, conforme a las Escrituras. ¿Quién podrá decirle por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Para? No, Él es Dios, Él es todopoderoso. Y yo me sujeto delante de Él. Yo prefiero sujetarme. ¿Ah? Mi corazón reconoce al Eterno Todopoderoso. Él hizo todas las cosas. En Yeshua HaMashiach nace otro pueblo. Es el pueblo de los gentiles. Porque su pueblo, ¿no es cierto?, desobedeció, fue rebelde. Y siempre, ahí vemos en el libro de los jueces, cuando el Señor le envió, ¿no es cierto?, salvadores, hasta que el Señor le colmó, y los dejó a su suerte. Pero Él prometió que lo iba a restaurar en el fin de los días. Y me manifestaré a un pueblo que no me buscaba, un pueblo que no tenía leyes, no tenía nada, en el cual somos los gentiles.
Y ese privilegio se nos concede por gracia, un beneficio. Y ahí lo habla el apóstol en Romanos, lo habla sobre nosotros, sobre la rama silvestre. ¿ah? Por favor, no nos jactemos de este grande privilegio, porque si nuestro Padre es justo, si no perdonó a las ramas naturales, tampoco te va a perdonar a ti si tú haces cosas o te echas o haces cosas que no corresponden. Por eso hay que ser conocedor de las Escrituras y no tener textos nomás así, salpicados como enseñan en muchos lugares, sino conocer bien lo que el Padre ha manifestado conforme a su palabra. Y el Señor también sujeta todo su propósito y centraliza todo en Yeshua HaMashiach, que es la luz, es la revelación, es su resplandor de gloria, es la palabra hecha carne, el mandamiento y el verbo hecho carne. Y sujetó tanto para con su pueblo y para con los gentiles. Porque ahí lo dice en Lucas, Simeón cuando fue presentado Yeshua al octavo día, conforme a la Torá de Moisés. Que todo varón al octavo día tenía que ser circuncidado y tenía que presentar, ¿no es cierto?, 2 tortas o palominos en esta ofrenda del pacto que fue hecho con Abraham. Y aparece Simeón y profetiza Simeón y dice, este niño está puesto para luz, para revelación a las naciones, los gentiles, y gloria de su pueblo Israel. Y establece ahí 2 cosas en el cual se nos da a nosotros un beneficio, pero el cumplimiento de su pueblo vemos a Yeshua, que nace como israelita, nace como Israel, conforme a los mandamientos de las Escrituras y no a otras ideologías ni pensamientos ilusorios de muchas personas. Esto es glorioso porque se nos concede a nosotros el beneficio de conocer, de participar del reino de los cielos. Y aquí está Yeshua pregonando. Y empieza a pregonar para con su pueblo primeramente. Porque él viene, ¿no es cierto?, a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y después se cumple, ¿no es cierto? Y cuando lo envía de 2 en 2 primeramente y después lo envía a los 70, no entréis en casa de gentiles, sino que anda las ovejas perdidas de la casa de Israel primeramente. Porque ya venía el tiempo de los gentiles. Y el tiempo de los gentiles se cumple. Tenía que cumplirse, ¿no es cierto? Él muestra luces en sus evangelios, pero se cumple en su muerte y resurrección. Y es alcanzado Saulo de Tarso, que él practicaba, ¿no es cierto?, la Torá, él tenía conocimiento como fariseo, pero a la vez esta práctica religiosa más bien buscaba matar, la intención era siempre perseguir y matar, y no vivir la verdad y el amor expresado por nuestro Padre, porque de tal manera amó al mundo. Entonces, el apóstol Pablo le es quitado, ¿no es cierto?, ese concepto religioso, todas sus prácticas, la muerte, el pecado, y también el concepto para con los gentiles, y fue enviado. Y él dice, entrega luces ahí en el libro de los Hechos, y entrega luces en su carta a Galacia, a Gálatas, que primeramente él fue, ¿no es cierto?, a Arabia, después fue a Damasco, y después a Jerusalén, después de 3 años. Hay que conocer las Escrituras. Y vemos que los gentiles empiezan a recibir. Y si vemos ahí el libro de los Hechos, vemos que los gentiles están recibiendo el reino de los cielos. Pero el Señor lo cumple ahí en el apóstol Pedro. Bendito es nuestro Padre, que Él hace las cosas conforme a sus muchas misericordias y a su verdad conforme a la palabra en Yeshua HaMashiach, su Hijo. Y nosotros los gentiles se nos pregona el Evangelio por medio de la voz del apóstol Pablo, pero es el Espíritu pregonando para los gentiles. Y es proclamada la palabra. Y nosotros nos tomamos muchas de las cosas en las cuales
pregona Yeshua, porque cuando él inicia su ministerio están en los 3 evangelios, Mateo, Marco y Lucas, está el pregonar, y están escritos, como habla en Marco, y dice bien claro, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Y el apóstol Pablo vemos ahí en el libro de los Hechos que él menciona que empezó a predicar y fue a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen. Ajá. Pero primeramente te he llamado para que le abra los ojos. ¿A quiénes? A los gentiles. ¿Los ojos de qué? Del Espíritu. Porque tenían que nacer de nuevo. Los gentiles tenían que nacer de nuevo. Entonces, abrir los ojos del entendimiento del Espíritu para que puedan ver el reino de los cielos y se puedan, ¿no es cierto?, tomar una decisión y convertirse de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás al reino glorioso de nuestro Padre, que mediante la fe, ¿no es cierto?, recibimos el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Ajá, en la congregación de los santos en luz. Herencia entre los santificados. Pero todo esto tiene un procedimiento que el Señor lo sujeta conforme a las Escrituras. Y aquí lo podemos ver bien claro en el libro de Lucas. Y vamos a hacer mención porque es fundamental. Porque todos nosotros vivimos, ¿no es cierto?, formas metodológicas. Y si revisamos bien, no está en su totalidad Yeshua HaMashiach sentado en nuestro corazón como Rey y Señor. Porque el primer gran mandamiento es amarás a tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, tus fuerzas. Entonces, vemos muchas realidades metodológicas. Y yo he dicho en otras ocasiones que ya ahora, o a mí en lo personal, se hace fácil distinguir aquel que es y aquel que no es. Aunque se enoje, aunque él levante argumentos y quiera, ¿no es cierto?, hacer lo que él, ¿no es cierto?, estime, pero conforme a las Escrituras, aquí aparece clarito. Porque aquel que vive una forma metodológica, y llámese como se llame, la congregación donde esté, o la corporación, o lo que sea, si no está fundamentado en la verdad del reino de los cielos y vive en base a eso, sus prácticas se van a notar. ¿Cómo cuál? Estoy hablando individualmente y corporativa. Se sujeta a fiestas del mundo, como dice ahí Juan, en la carta de Juan, apostólica. Porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de este mundo no provienen del reino de los cielos, sino que son de este mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, más el que hace la voluntad del reino de los cielos, que está basado en nuestro Padre y en nuestro Adón Yeshua HaMashiach, permanece para siempre. En él está la verdad. Como habla también Jacobo en su carta. ¿Para qué mentir contra la verdad? Porque todo lo que hay en el corazón, vale decir disensiones, adulterio, fornicación, mentira, robo, y eso están dentro de las congregaciones. ¿Para qué mienten contra la verdad? Porque esta sabiduría no es de los que viene de los cielos, sino es terrenal, animal, carnal y diabólica. Mira. Porque la que viene de los cielos primeramente es pura y tú tienes que nacer para ser puro. Nacer de nuevo. Tu espíritu sea resucitado y tu cuerpo, ¿no es cierto?, sepultado. Resucita tu espíritu, son abiertos los ojos del espíritu y los oídos del espíritu, los sentidos del espíritu. Por eso dice Yeshua, aquel que tiene oídos, aquel que le han sido resucitados, oiga lo que el espíritu está hablando. Porque mis palabras son espíritu y vida. No son metodologías congregacionales o corporativas, sino que la palabra revelada. Y la palabra entrega luces claras en ese sentido.
Entonces, para poder vivir el primer gran mandamiento, conforme a nosotros los gentiles, y conforme también a su pueblo Israel, porque él lo menciona al joven rico, apeló, ¿no es cierto? El joven rico le dijo, no, yo todos los mandamientos los he guardado. Y lo dijo, ¿qué haré yo para alcanzar? Oye, guarda los mandamientos. Sí, lo he hecho, Señor, todos. Y le dice, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes, ven en pos de mí. Perdón, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven en pos de mí para alcanzar la perfección. Y no quiso. ¿A qué apeló? Al primer gran mandamiento, al que aparece ahí en Deuteronomio capítulo 6. Ajá. Entonces, aquí aparece el primer gran mandamiento. ¿Y cómo aparece? El verbo encarnado. Él es el mandamiento, Él es el amor, porque de tal manera es el amor más grande, es el primer amor y expresa el amor, porque de tal manera amó y introduce al amor primero grande, Yeshua HaMashiach. ¿Se fijan? Y Yeshua HaMashiach habla. Los escritos están, ¿sí? ¿Para qué? No tenemos para qué hacernos tanto. Y aquí lo menciona. Y yo quiero abocarme aquí al libro de Lucas. En el libro de Lucas aparecen muchas cosas muy importantes, muy reveladoras de parte. La luz, es la luz que alumbra. Y quiero dar el curso sobre la parábola del sembrador, que él está hablando sobre el pregonar su palabra. Y él menciona aquí y entrega luces extraordinarias. Porque esto está en el capítulo 8, del verso 4 en adelante, y después nos vamos a ir al capítulo 6, del versículo 43 en adelante, que son de suma importancia lo que aparece aquí. Vamos a dar curso a su palabra preciosa, en el nombre de Yeshua HaMashiach, y el Señor y nuestro Padre nos conceda mediante su Espíritu que les conceda a ustedes el beneficio de poder entender, entendimiento. Como lo dice el profeta Daniel. ¿De dónde saca este caballero el entendimiento, el conocer, entender y comprender? El libro de Daniel, en el libro de los Proverbios. El que haya el entendimiento haya, el que tiene entendimiento ha hallado el bien. Y el profeta Daniel dice en el capítulo 12, los entendidos resplandecerán. Cuando viene el entendimiento, viene la luz, el resplandor de gloria sobre ti. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y en su último versículo, los entendidos comprenderán. Y ahí está el entendimiento y comprensión. Pero también habla sobre el conocimiento, el conocer. Tienes que nacer de nuevo para poder ver, para poder conocer el reino de los cielos. Y lo habla el apóstol Pablo en varias cartas suyas sobre el conocimiento de la verdad, de la vida del Espíritu, de la palabra. Porque aquí a Yeshua, Nicodemo lo vio, pero no vio la verdad. No vio el reino, el resplandor de gloria. ¿A quiénes se les permitió ver el resplandor de gloria? A varios discípulos. Ver el reino. Y él lo menciona. Algunos de ustedes no verán la muerte hasta que vean. 8 días después fueron llevados Jacobo, Juan y Pedro al monte. Y se transfiguró y vieron la gloria. ¿A quién vieron? A Moisés y Elías en su resplandor, en toda su potencia del reino de los cielos. Aleluya. ¿Vio? Y Nicodemo eso no lo pudo ver. Entonces le dice, tienes que nacer de nuevo para poder ver el reino. Y nacer del agua y el espíritu para poder entrar. No es llegar y así nomás. Y ahí vemos dos etapas. Por eso el Señor dice que persevera hasta el fin, ese será salvo.
Aquí no es llegar, no, que si yo creo que somos salvos, eres salvo tú y tu casa, y sigues haciendo de tu vida lo que tú quieres. No es así. Revisa bien las escrituras, pon atención tu sentido a las escrituras. Y mire lo que dice aquí, en el libro del Evangelio, del libro de Lucas, en el capítulo 8, del verso 4 en adelante. Miren. Juntándose una gran multitud, los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábolas. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació, y llevó fruto al 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Sí, a gran voz le dio énfasis. El que tiene oídos para oír, oiga. Y el que no tenía oídos del Espíritu no iba a oír. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y les dijo, y él dijo: a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola: la semilla es la palabra de nuestro Padre. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Está claro aquí el Señor a sus discípulos le está enseñando. Él le entregó, ¿no es cierto?, luces y revelación sobre la palabra proclamada. Entonces, si nosotros nos devolvemos una hoja aquí en el libro, en el capítulo 6, porque aquí dice, ¿no es cierto?, que nació y llevó fruto 100 por 1. Nació. Entonces tiene que producirse un nacimiento, porque somos plantados en el reino de los cielos, nacidos de nuevo. Nuestro espíritu resucita y nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, se cierran los ojos de la carne y nacen los ojos del espíritu, abiertos los oídos del espíritu y los sentidos del espíritu, que obedecen al reino de los cielos y no a este mundo. Capítulo 6, versículo 43. Y aquí vemos, ¿no es cierto?, ahora un árbol que ya ha nacido. Y el Señor habla y es clarito, miren. Versículo 46 del capítulo 6. Perdón, versículo 43 del capítulo 6. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buenos frutos. Está más que claro. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendivian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. ¿Qué es lo que tenía que haber entonces en el corazón? ¿Buenas actitudes? No, el reino de los cielos. Mas el que cayó en buena tierra, y está hablando de la tierra del reino de los cielos, esa es la buena tierra habitable, es la tierra habitable de nuestro Padre.
en el 8, verso 15. Mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno. El hombre bueno, aquí estoy en el verso 45 del capítulo 6, del buen tesoro del corazón, de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, ¿qué está hablando? Aquel que todavía tiene tiniebla. Del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Verso 46. Entonces él dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿Se fijan? Entonces aquí muchos pueden hablar de Yeshua. Muchos pueden decir, no, si yo conozco la palabra. Pero si tú no eres consecuente, porque aquel que obedece la palabra ha nacido de nuevo. Él tiene el reino de los cielos en su corazón, la palabra, la Torah viviente. Él ha visto. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Y él está, ¿no es cierto?, distinguiendo. Entonces, si nosotros que leímos en el video anterior sobre Juan, en el capítulo 14, ¿no es cierto? Y lo dice bien clarito, para distinguir, en el 14, verso 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Aleluya. Entonces todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es. ¿A quién es? ¿Ah? Ahí hay una distinción de parte del Señor. Entonces, aquí hay un detalle, ¿no es cierto?, fundamental de lo que estamos hablando, que cuando se proclama la palabra, aquel que nace, crece y lleva fruto al 100 por 1, conforme al conocer, el entender y comprender su buena voluntad, lo que es la agradable y la perfecta. No te justifica que tú participes en un contexto y que tú obedeces, ¿no es cierto?, a ese contexto, o sea, a esa ideología o metodología. Que tú crees que si estás en un discipulado vas a ser salvo. No. Porque si ese contexto te enseña metodologías humanas y reemplaza la vida del espíritu, no te salvas. Estás en un lugar que no corresponde. Es animal, carnal y diabólico. Pero si tú has nacido de nuevo, tu fruto, tu vida se va a notar que vas a empezar a guardar todo lo que el Espíritu dice por medio de Yeshua HaMashiach. Mis palabras son espíritu y vida. Entonces tú vas a vivir la vida del Espíritu, de la Torá, de la palabra viviente de Yeshua HaMashiach. Y eso se nota. Entonces vas a avanzar, vas a crecer, vas a, ¿no es cierto?, ir creciendo en el conocimiento, ir entendiendo, ¿no es cierto?, su palabra, y ir comprendiendo la palabra y se asiente en tu vida el reino de los cielos. Entonces, a todos los oyentes, no es llegar, no, si yo creo, sí creo, y yo estoy orando, amén, ven a la luz. Ven a la luz, aquel que practica y que dice, ven a la luz para que Él te revele. Él te conceda, ¿no es cierto? Porque si tú estás orando, pero le das prioridad a todas tus actividades, celebras fiestas conforme, ¿no es cierto?, a la naturaleza del mundo y no conforme, ¿no es cierto?, a la revelación de aquel que ha nacido de nuevo en el reino de los cielos. Porque el que ha nacido de nuevo va a celebrar todo lo que le interesa al Padre, todo lo que está escrito en las Sagradas Escrituras.
todo, desde Apocalipsis hasta Génesis y Génesis a Apocalipsis. Porque bien dice, lo hemos dicho, aparece en Apocalipsis. Y también distingue. Distingue. ¿A quiénes? A todos los que guardaron los mandamientos de nuestro Padre y el testimonio. Y tienen el testimonio, porque el testimonio del Padre es Yeshua HaMashiach. El testimonio del Padre es la Torá viviente, es su resplandor de gloria, los mandamientos hechos carne, Emmanuel con nosotros, Dios con nosotros, es el testimonio del Padre. Que tú pusiste oído, que tú le amas y que tú lo atesoras y empiezas a vivir como hijo. No como un allegado, no como un residente así temporal, porque aquí aparecen los residentes temporales. ¿Ah? Lo habla, con la semilla cuando cae en el camino, cae en la piedra y los entre medio de los espinos. Y esos son temporales nomás. Pero el que cae en buena tierra en el reino de los cielos, ese nace y empieza a crecer y empieza a dar fruto en cuanto al conocimiento de la verdad, en cuanto al conocimiento de nuestro Padre y de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Y le es concedido el Espíritu que lo guía a toda verdad. ¡Qué grande privilegio! Le es concedido el poder del Espíritu para que sea guiado a toda verdad. Bendito es nuestro Padre. No es así nomás. Pues no te es concedido una congregación para que seas guiado. No. O se te es concedido el apóstol Pablo para que te guíe. No. El apóstol Pablo fue un medio. ¿Qué dice las escrituras del apóstol? Yo, el apóstol, como perito arquitecto, planté o puse el fundamento. Más riega otro, como Apolo o como otro discípulo, que no lo menciona la escritura, que puede ser cualquier otro, y sigues avanzando. No es de autoría del apóstol Pablo, no. No es de autoría del apóstol Pedro, no. No es autoría de todos los discípulos, y aquí es el espíritu del reino de los cielos, en Yeshua HaMashiach, porque en él están sujetas todas las cosas. El Padre a él lo indicó, a él ordenó, a él le entregó todo en sus manos. ¿Se fijan cuando le habló al apóstol Pedro en sus últimos ya antes de ir al reino de los cielos? Cuando le dice, y este empezó al tiro con colocar diferencia. Bueno, ¿y qué tú? Tú avanza nomás, obedece. Y si yo deseo que él esté hasta el fin, yo lo haré. Yo soy Dios. ¿Se fijan? El corazón que hay en el hombre. Pedro tenía que nacer de nuevo. Y él lo habla después en sus cartas. Ah, todos los que hemos sido renacidos por la palabra. Aleluya. Y el apóstol Pedro, ¿no es cierto? Él nace de nuevo. Como vivió el apóstol Pablo, que nació de nuevo. Y empezó a dar fruto a medida que va creciendo. No fue de una forma, ¿no es cierto?, de su crecimiento espontáneo, no, porque él dice, primero fue, ¿no es cierto?, a Arabia, después fue a Damasco y después a los 3 años fue a Jerusalén, pero estuvo con Bernabé, y Bernabé por parte del Espíritu le instruyó varias cosas de la revelación del reino de los cielos. Entonces todos necesitamos conocer, entender y comprender. Todos necesitamos nacer de nuevo. Todos necesitamos que la semilla caiga en buena tierra para obedecer sus mandamientos, para obedecer el camino del reino de los cielos por medio de Yeshua HaMashiach, para obedecer y amarle a él primeramente y obedecer su palabra. No otros conceptos y otros libros, ¿no es cierto?, que hay en alrededor, que se han levantado un montón de libros y que muchas veces se cierra la escritura y empiezan a oír libros nomás, pensamientos y experiencias de otros. Su palabra
es suficiente. Y por medio de su Espíritu que nos guía a toda verdad, es suficiente. Eso te lleva a tener comunión con otros transversalmente con la misma experiencia. Difícilmente yo puedo tener comunión con algunos, ¿no es cierto?, que celebran la Navidad y participan en contextos congregacionales. No. Celebran Navidad, celebran, ¿no es cierto?, el Año Nuevo, se sujetan a la Semana Santa establecida por una religión que ha sido perversa, que obedece, ¿no es cierto?, a ídolos. Nuestro Padre no es el Padre de esa religión. Nuestro Padre es santo y está en el reino de los cielos. Y a él le entregó todas las manos a Yeshua HaMashiach. Y Yeshua HaMashiach no le entregó las llaves a nadie más. ¿Qué dicen por aquí? Las llaves de ahora. Ay, Señor, la ignorancia. Pensamientos ilusorios, perversos, pecaminosos. Entonces aquel que ha nacido de nuevo, nace conforme al reino de los cielos y no a este mundo. Nosotros celebramos las fiestas de nuestro Padre, establecidas en las Escrituras. Celebramos las fiestas de nuestro Padre. Aquí vemos en las Escrituras cuando aparece en Juan que nuestro Adón andaba, ¿no es cierto?, en el pórtico de Salomón. Cuando habla del pórtico de Salomón, está él acercándose a la fiesta de la dedicación del templo, vale decir, de Salomón, que fue gloriosa la dedicación de la casa de nuestro Padre. Fue gloriosa, fue una fiesta que, si nosotros vemos en las Escrituras, en Segunda de Reyes, aquel que pueda oír, sea diligente. Y no iba a participar en otro tipo de fiesta, porque Él es el mandamiento. A Él le celebraron ahí, Salomón. Y la oración de Salomón es una oración espectacular que nosotros debemos repetirla delante de nuestro Padre. Oraciones del Espíritu. Así que, ¿a qué fiestas tú te sujetas? Y te diremos quién eres. ¿Ah? ¿Fiestas como la Navidad? No, sí son muy bonitas. Sí, este espíritu engañoso, como no han nacido de nuevo, ellos como han cambiado la vida del espíritu que te guía a toda verdad, porque el espíritu de verdad te guiará a toda verdad, no metodología. Las metodologías te llevan a la mentira, a celebrar cosas que no son, a invalidar la Torá. Te llevan a invalidar la Torá, pero tomas la Torá, pues dice, la tienes. Entonces vuelvo a decir, capítulo 8 de Lucas, versículo 8. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oído para oír, oiga. Versículo 15. Mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan frutos con perseverancia. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosecha higo de los espiros, ni de las zarzas se vendían uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón. ¿Y cuál es el buen tesoro? Para mí el tesoro es la palabra, el tesoro es Yeshua HaMashiach, el tesoro es la revelación de la palabra. Ese es el tesoro para mí, no sé para ti. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante.
semejantes al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, sobre el reino de los cielos. Porque hay una roca que afirma la creación, la tierra, la roca gloriosa en la cual él habla las escrituras. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. ¿Sobre qué? Sobre Yeshua HaMashiach, haciendo y viviendo en verdad conforme a la escritura. Mas el que oyó y no hizo, semejantes al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, sin Yeshua HaMashiach. No está Yeshua HaMashiach ahí. Contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande su ruina de aquella casa. Amados, si escuchan bien, entiendan. Es necesario nacer de nuevo. Sí, es necesario. No a ninguna metodología, sino conforme a las escrituras, conforme a la palabra de nuestro Padre por medio de Yeshua HaMashiach. Y Él está hablando aquí. El primer gran mandamiento está hablando personalmente, es chocando y hablando, y Él entregando las demandas. ¿Ah? Porque todos decían aquí, practicaban y que le amaban. Ya, ahora, vamos a las demandas. Y aparece aquí en el libro de Lucas lo que cuesta seguir al Mashiach. Amén. Y vayan conociendo. Que el Señor les conceda a todos ustedes el beneficio, y tanto a mí, que me ha concedido este privilegio. Es un privilegio muy grande. ¿Quién soy yo? Pero Él ha considerado en su misericordia el que yo pueda participar de esto tan grande. Le conceda también a ustedes este grande beneficio de nacer y de crecer y de al 100 por 1 en cuanto al conocimiento, entendimiento y comprensión de su buena voluntad, la que es agradable y la perfecta. No metodologías ni formas congregacionales. Que el Padre y nuestro don Yeshua HaMashiach les bendiga y les prospere a cada uno de ustedes. Si alguno tiene una inquietud y desea, llámeme. No tengo problema. Nosotros no queremos formar congregación. Para que ustedes sepan, nosotros nos reunimos los días sábados. Estamos aquí en este lugar a las 11 de la mañana. Y estamos 2 horas. Y otras veces podemos estar más, conforme, ¿no es cierto?, a las Escrituras. Si tenemos que celebrar algún día, alguna fiesta del Adón de nuestro Padre, lo hacemos y alargamos más. Pero nos reunimos el día de reposo, el 7º día, el Shabbat. Mi número es el 22-777-2819. Y el 98-788-3831. 98-7883-831. Y si quieren me pueden llamar. Si no es así, que el Señor les guarde. Y si ha sido suficiente este mensaje, que el Señor les guarde y ustedes pueden avanzar en cuanto a conocer, bendito es nuestro Padre. Yo no soy fundamental, la Torá es la fundamental, la palabra de Elohim. Tiene poder en sí misma, es la vida del Espíritu. Ella hace la voluntad del reino de los cielos. Bendito es nuestro Padre y nuestro don Yeshua HaMashiach por este privilegio de poder compartir en este día. Que estén muy bien, que les vaya muy bien y que tengan éxito en cuanto a conocer, a entender y comprender su palabra. Nos estaremos viendo la próxima oportunidad y nos vemos. Hasta pronto.